palabra, pues sabemos que primeramente Dios habla al que la va a dar y me confrontaba mucho, me edificaba, me exhortaba y me invitaba a cambiar aquello en lo que estaba fallando al Señor. Y espero y con la ayuda del Espíritu Santo también haga ese efecto en cada uno de los que estamos hoy aquí. Bueno, le invito a abrir sus Biblias en Ezequiel 3, el versículo 8 y 9. Ezequiel 3, 8 y 9. Ezequiel 3, 8 y 9. Este mensaje lo he titulado Siendo preparados por Dios. Y dice la palabra así, en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Aquí en casa lo pueden leer con más detenimiento. Es el llamamiento, el capítulo 2 y el 3, que habla sobre el llamamiento que Dios hace a Ezequiel. Y le dice de que pues su misión, su tarea, no la iba a tener nada fácil. Era una misión más bien casi imposible, porque de antemano le decía, aunque les hables, no te van a escuchar. Pero le da esta palabra: te haré terco y obstinado mucho más que ellos, y te haré inquebrantable como el diamante e inconmovible como la roca. Cuando Dios le dice que a Ezequiel que lo haría terco, que lo haría obstinado, inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca, se refería a que tenía que pasarlo por un proceso de preparación, es decir, darle las herramientas necesarias para que él pudiese ir y cumplir con ese propósito. Por eso, hoy vamos a ver cómo Dios trató el carácter, las emociones y la actitud de Ezequiel para que no fallase en esta misión. Y que son las mismas en las que Dios está trabajando en mí y que va a trabajar en ustedes. Amén. Bueno, primero veamos la actitud. ¿Qué le dice primero en el versículo 8? Te haré terco, obstinado. Terco se refiere, o su definición, que se mantiene firme e inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra o se le intente convencer para hacer una otra cosa. Si usted lo ve en el mundo secular, usted dice, ay no, qué pereza estar al lado de una persona que sea terca y obstinada, porque si todos los demás ven que esta hoja es blanca, el que es terco y obstinado, si para él es verde, y no hay quien lo saque de ahí. Una persona obstinada es que se mantiene excesivamente firme en una idea, intención u opinión, sin tener en cuenta otra posibilidad. Entonces, para poder enfrentarnos a los retos que se nos vienen, esa misión, ese llamado hecho por Dios, que son personas, pueblo, ciudad, pueden ser nuestros hijos, nuestra pareja, familiares, amigos, vecinos. Definitivamente vamos a tener y necesitamos esa actitud correcta, que no va a ser ni de debilidad ni de pasividad, sino que la misma situación es la que nos va a ir marcando las pautas de cómo debe ser nuestra actitud. Por ejemplo, a Ezequiel no le iba a funcionar ser noble y pasivo con el pueblo de Israel, porque era un pueblo terco y obstinado. Entonces, ¿qué le dice Dios? Este es un pueblo terco y obstinado, pues yo te voy a hacer mucho más terco y mucho más obstinado,
para que tengas una actitud de firmeza, de valentía, de perseverancia y puedas cumplir lo que yo te he mandado. Amén. Así que no te desanimes de seguir orando por tu esposo, por tus hijos, por tus familiares, por tu vecino, por el que Dios te ponga de hablar, de evangelizar. Acuérdate que muchos de nosotros fuimos esa misión imposible para alguien y muchas veces tuvimos actitudes terribles y sin embargo tuvo que aparecer alguien ahí, más fuerte que nosotros, más inteligente, más capaz, alguien a quien difícilmente podríamos rechazar, alguien que se atrevió a orar por nosotros, alguien que se atrevió a evangelizarnos. En mi caso fue mi abuela, que estaba yo dormida en la madrugada y estaba ella ahí poniendo la mano y orando por mí. Que cuando tenía esas actitudes rebeldes y de rebelarme, de no querer mucho saber de Dios y querer curiosear en las cosas del mundo, pues tenía el mejor manual, que era la Biblia, y contra eso yo no podía refutarle nada. Y muchas veces sí hubo esa actitud terrible hacia ella. Y ella murió y no vio que yo diera ese paso de fe, porque aunque había nacido en el Evangelio, con 16 años, 17, todavía no me había convertido, recién cumplido. El Señor tuvo que permitir de que mi abuela muriese y al año siguiente muriese un tío que eran pilares fundamentales en mi estabilidad emocional, y ese fue como que ese choque, eso que Dios utilizó para que hubiese un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión y abrazase el Evangelio. Pero estuvo ahí pagando ella el precio en oración, en ayuno, y cuando veía cualquier situación de alarma en la que veía que yo podía abrazar el mundo, pues ahí estaba ella. Así que si tú estás viendo, no te desanimes. Si no estás viendo respuesta con tu esposo, con tus hijos, con tus familiares, con tus vecinos, porque es Dios el quien hace la obra. Tú solo eres un instrumento, déjate usar. Pero que no llegue el desánimo, sino que Dios te haga terco y obstinado, que Dios ponga en ti una actitud de firmeza, de valentía y de perseverancia. Amén. Amén. Bueno, la otra parte que Dios trató con Ezequiel fue el carácter. Y le dice, te haré inquebrantable como el diamante. El carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona habitualmente ante una situación. Es también la forma de expresar. Vamos a comparar el proceso de un diamante con nuestro proceso en la vida cristiana. Si nos damos cuenta, la vida cristiana es de un proceso continuo, ¿cierto? De no terminar hasta que Cristo venga. Amén. O hasta que vayamos a su presencia. Amén. La palabra diamante en griego es adamas, que significa indestructible, inalterable. Ahora, la palabra inquebrantable, que permanece sin quebrarse o romperse, que no cambia ni se debilita. Entonces, el diamante, para convertirse pasa por un proceso que necesita de condiciones como tiempo, presión, profundidad y fuego. Y estas mismas características, estas mismas condiciones, vamos a hacer un paralelo con nuestro diario vivir, con nuestra vida cristiana. Amén. El primero es el tiempo. Y en la vida cristiana lo relacionamos con la espera, con la paciencia.
El proceso de formación de un diamante es complejo. El carbón se combina en una molécula cúbica y el proceso puede demorar millones o billones de años. Es decir, que no se da de la noche a la mañana. Aparte, el diamante es una de las piedras más resistentes que hay. Por eso le dice Dios, te haré inquebrantable como el diamante. Y todo lo que vale la pena requiere de tiempo, ¿cierto? Pero a nosotros no nos gusta pasar por procesos que requieran de tiempo. ¿A que sí? Y mucho menos cuando vivimos en una era de lo instantáneo, de lo fácil, de lo ya, que los videos ya solo se les echa agua 3 minutos y ya están listos para comer. La dieta milagrosa, tómate este y baja los kilos en una semana. Imposible, cierre la boca y haga ejercicio. Porque si no, no puede. Pero estamos en esa era, de todo lo queremos rápido. Y así también queremos que sea el proceso en nuestra vida cristiana, cuando Dios nos pasa por procesos, por enfermedades, situaciones financieras, conflictos matrimoniales, en relaciones, en muchas cosas. Queremos que Dios actúe, Señor, ya, que oré y que se dé ya, que estoy teniendo batallas en debilidades, con pecados, con cosas, y que quiero que Dios también las cambie y las transforme ya. Pero el Señor dice, no es en un chasquido, sino que toma tiempo. Amén. ¿Qué pasa en el proceso de la espera? Que nos desesperamos. Y dice, no hay mayor expresión de incredulidad que aquella que mostramos cuando estamos desesperados. Cuando te desesperas, tomas malas decisiones. Cuando te desesperas, tienes ansiedad, tienes estrés, cansancio, depresión y lo peor es que el desespero suplanta nuestra fe. ¿Cuántas veces no nos hemos visto? Lo digo por experiencia propia. Nos veíamos envueltos en una situación financiera muy terrible, Julián y yo, y no esperamos en Dios, no confiamos en Dios y nos metimos en una deuda. Y en una deuda que eran los intereses al 20%, amor, algo así. La cuestión es que se nos fue volviendo una bola de nieve. Eso nos quitó la paz, el sosiego, nos trajo enfermedad física y tuvimos que clamar mucho al Señor para que nos libertase de esa deuda porque nos robó y hasta teníamos conflictos como pareja debido a ello. Entonces, cuando nos desesperamos vamos a tomar malas decisiones y van a venir esas consecuencias que no vienen de parte de Dios, sino de mi desespero, de mi incredulidad. Amén. Otra característica cuando te desesperas, pierdes el enfoque de quién eres, porque no puedes escuchar la voz de Dios ni mucho menos hacer su voluntad. Ahora yo te pregunto, esta pregunta me confrontó mucho a mí. Yo decía, Señor, ¿de cuántas bendiciones me perdí por desesperarme, por no aprender a disfrutar esos procesos, aunque dolorosos, pero que al final van a ser de edificación para mi vida? ¿Cuántas cosas de valor has perdido a causa de tu desesperación? En casa, en tu devocional, analiza y dile al Señor que te revele. ¿Qué cosas de valor has perdido por desesperarte, por no confiar en Dios? Un ejemplo de ello fue el rey Saúl. El rey Saúl, en el capítulo 13,
estaba en batalla con los filisteos y tenía que ofrecer sacrificio, holocausto. Y no esperó al profeta Samuel, que le dijo que estaría en 7 días. Pero como veía que el profeta no llegaba y que sus soldados estaban desertando, él dijo, no, aquí me mataron, aquí nos van a matar, yo voy a ofrecer el sacrificio. Ofreció el sacrificio y lo que le responde Samuel, te has portado como un necio. No has cumplido el mandato que dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Por causa de su desesperación, no quedó quien más, porque después de él no hubo quien lo sucediera, solamente ya Dios escogió a David. Entonces ahí perdió la bendición que Dios ya le había dado. ¿Por qué? Por desesperarse, por no confiar en Dios. Al desenfocarnos, llegamos a tal punto que perdemos la percepción de quiénes somos. ¿Cierto? Nos pasa. ¿A quién le servimos y por qué vivimos? Al desesperarnos, nos incapacita de disfrutar del proceso de manera adecuada. En la espera, Dios va a desarrollar tu carácter. Persiste en la oración, aunque no tenga respuesta, aunque haya un porqué. Miren, una de las misiones imposibles que Dios nos está colocando a Julián y a mí como familia aquí en España es que estamos rodeados de personas que son ateas. Y nuestra oración es, Señor, ayúdanos a que ellos te vean a ti reflejados en nosotros, de que vean que tú sí existes, de que tú les amas y de que tú pagaste ese precio por ellos. Pero de pronto en otra situación, en otro momento, no lo hubiese visto así. No, Dios, ¿yo por qué estoy aquí? Esa era mi pregunta. Recién llegada aquí en España, Dios, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Y como muchas dudas, muchas incógnitas, pero en este proceso que Dios ha estado tratando mi carácter, he encontrado respuestas, algunas y a otras no, pero que tampoco me voy a desesperar, sino que a su tiempo Dios las dará. Amén. Entonces, en la espera Dios va a desarrollar nuestro carácter, porque en ella se va a revelar lo que verdaderamente hay dentro de ti. Amén. En la espera Dios está preparando algo grande para ti. Así que no dejes que esa bendición se te escape de las manos. Amén. En la espera Dios va a mirar tu fe, tu confianza en Él. Me llamaba la atención una foto que me mandaron sobre esa escena donde Jesús va caminando sobre el agua y manda a Pedro. Y Pedro lo veo con manguitos, con un salvavidas, como bueno, señores. Y así cuántas veces nosotros no hemos ido. Bueno, Señor, yo confío, pero espérate, yo me pongo primero confío en lo que tengo en mi bolsillo, en lo que yo puedo ganar, en lo que yo puedo hacer, ¿cierto? En mis fuerzas, en mis capacidades. Y Dios te dice que no es en tus fuerzas, no es en tus capacidades, sino es en su voluntad. Amén. Entonces Dios va a ver esa confianza, esa resistencia. En la espera, Dios espera que le adores, no que haya quejabanza. Ay, Dios, Dios, Dios. ¿Cierto? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿A cuándo vas a hacer la obra en este esposo, en estos hijos?
¿Cuándo me vas a sacar de esta situación financiera? No sé de qué es lo puntual que te está pasando, pero Dios te dice, no te quejes, alábame, adórame. Amén. Que le sigas sirviendo, que sigas congregándote, que lo hagas con amor, que lo hagas con agrado, con deleite. Amén. Cuando una persona está cargada de fe, vienen 3 factores a su vida: paz, descanso y seguridad. Sí. Miren qué bonito. Tan contrario al desesperarse, ¿cierto? Paz, descanso y seguridad. Y eso es lo que Dios te dice. En este tiempo de espera, que haya en ti fe, que haya paz, que haya descanso y haya seguridad. En este proceso, mientras espera, va a venir la presión. Y en la presión lo comparamos con la resistencia. El diamante necesita también de presión. Estas moléculas de carbono resisten una presión de 30 kilobars y millones de años para ser transformadas y para ser expulsadas al exterior, porque se dan a lo profundo, a profundidad. Presión es hacer fuerza sobre algo o ejercer influencia sobre alguien para determinar sus actos o su conducta. Y se nos van a avecinar muchas tormentas, muchos retos, muchos problemas, batallas, enemigos, bocas que se van a levantar en contra nuestra, con el único propósito de ¿qué? Detenerte en la misión que Dios te ha encomendado, que Dios te ha puesto. Esta va a ser la misión del enemigo, detener el propósito de Dios con el cual tú vas hacia adelante. Entonces, no cedamos ante la presión del grupo, ante la presión social, sobre todo ustedes chicos, los jóvenes, que son más vulnerables a ceder ante la presión del grupo, a lo que está de moda. Que sea más firme tu convicción hacia Dios. Nada menos ayer tenía un dilema, porque me habían invitado a una primera comunión y la vecina es una buena vecina y nos llevamos bien y tenemos buena relación. Pero en mi corazón, en mi interior, sentía que si iba a la fiesta, iba en contra de mis convicciones, en lo que profeso, en lo que... eh, entonces, estaba como dudando. Cuando aquí estoy cediendo a la presión del grupo. Y ahí Dios me confrontaba. Entonces, no vendamos nuestra identidad por cuidar nuestra reputación, por quedar bien. Vamos a necesitar el carácter correcto y de mucha fortaleza para decidir seguir de pie y no rendirte, aunque venga presión, aunque venga resistencia, aunque ese hijo se levante y cuestione tu fe, te cuestione tu andar en el cristianismo, aunque en el trabajo se te levanten, es de firmeza, amén, que resistas. Y para resistir, si ven cómo va una relacionada con la otra, necesitas de profundidad, de intimidad con el Señor. El diamante se forma a una profundidad de 150 a 200 kilómetros bajo la superficie. Si vamos a Ezequiel, el Señor en el versículo 3 le dice:
Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Y una de las visiones que tuvo Ezequiel es donde él se ve como en un río donde primero el agua le llega a los tobillos, luego a las rodillas, luego a la cintura y por último ya a nado, ¿cierto? Y así debe ser, debe ser nuestro crecimiento en intimidad con Dios. Y lo ideal es que estemos a nado. Amén. Porque entonces ya nos lleva, pero ya no vamos nosotros. Sí. Para desarrollar una intimidad con Dios es necesario alimentarnos espiritualmente, teniendo como meta alcanzar el mismo nivel de dependencia de Jesús con su Padre. Amén. Jesús era íntimo con su Padre porque tenía la capacidad de ver, oír y escuchar lo que su Padre le decía. Siempre vemos que Jesús iba, ¿qué hacía Jesús antes de cualquier cosa? Orar, orar, orar. Aliméntate, busca de Dios en oración, aliméntate de tu palabra, que dice Ezequiel que le pareció dulce como la miel, porque ese alimento espiritual fortalece mi fe, su sabiduría va a endulzar mi vida. Haz que la palabra de Dios sea parte de tu vida, hazla dejar penetrar en tu corazón, porque si la dejas penetrar en tu corazón, entonces si la puedes predicar, primero a los que están a tu lado, van a ver lo que esa palabra está haciendo en ti. Amén. El mensaje de Dios debe penetrar en mi corazón y debo reflejarlo en mis acciones antes de que yo pueda ayudar eficazmente a que otros lo comprendan y lo apliquen. Amén. Entonces, si no dejo que la palabra penetre, me transforme, pues muy difícilmente pueda convencer a los que están a mi alrededor con mi testimonio. Amén. Cuando tengo intimidad con Dios, soy dependiente de Él, le sirvo. Tengo compromiso con su obra. Ay, no, es que hoy no tengo ganas de ir al servicio, pues hoy no voy a la escuela dominical. Había quedado con Carsten de evangelizar, pero la serie de Netflix está más buena. Entonces, mejor le digo a Carsten que vamos otro día. Dios quiere compromiso en su obra y que lo haga con gozo, con actitud de adoración, de deleite, de estar en su presencia, no por obligación, no por imposición. Amén. Y la última característica en cuanto a la formación del diamante es la temperatura, el fuego. Para yo poder estar en profundidad y intimidad con Dios, también tengo que dejar que ese fuego me queme, me purifique, me lave, me santifique. Aunque el proceso es algo doloroso, pero que debemos pasar por él. Amén. El diamante necesita una temperatura de 900 a 1300 grados para formarse. Mucha temperatura. El oro, para ser refinado, la temperatura máxima que alcanza son de 1064 grados. Y acá estamos diciendo que el diamante de 1300 grados, es decir, que acá Dios nos deja un poquito más en ese proceso. Amén. Así también nosotros debemos pasar por el fuego, para que Dios nos muestre qué áreas de nuestra vida no le hemos rendido totalmente, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. El fuego nos revela lo que hay dentro. ¿Para qué? Para purificarlo, para sacar esas impurezas,
para que nos limpie de todo aquello que nos contamina, nos despoja de pecados, nos santifica. El fuego nos hace crecer en pureza y en santificación. El fuego me va a acercar a Cristo. El fuego me va a transformar. Malaquías 3:2 dice que será como fuego de fundidor o lejía de lavadero. Y la lejía que hace despercude, quita lo impuro, las manchas, la suciedad. Si Dios nos tiene que coger un poquito, bueno, en Latinoamérica lavamos la ropa a mano, ¿cierto? Y la restriegan duro, le dan golpes y para que quede bien limpiecita. Pues así muchas veces Dios también tiene que hacer con nosotros. Echarnos lejía para quitar lo sucio o pasarnos a esa temperatura muy alta para quitar todo ello. Y de pronto en el momento no lo entendamos. Un versículo que me fue de mucha edificación para mí fue Juan 13:7. Le respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y muchas cosas de las que Dios ha hecho conmigo no las comprendí en su momento, pero que las he podido comprender con el tiempo. Amén. Así que no te desesperes, no te afanes, no te desenfoques de lo que tienes por delante. Amén. De la misión, el llamado que Dios te ha hecho. Y por último, Dios trató con las emociones de Ezequiel. En esta área, Dios habló mucho en mi vida porque en esa área flaqueo mucho y en esa área necesito de mucha más ayuda del Espíritu Santo. Inconmovible como la roca. Inconmovible, que no se mueve, que no se conmueve o altera. Y una de las armas letales que Satanás va a usar es ir en contra de tu estado emocional. Si vemos la vida de Job, a Job no lo movió los conflictos materiales de haberlo perdido todo, ni mucho menos los sucesos de la vida, como haber perdido a sus hijos, ¿cierto? Tampoco lo conmovió las palabras duras de su esposa. ¿Qué le dijo su esposa? Dice a Jehová: muérete. Deseó hasta la muerte, ¿cierto? Entonces, en Job vemos ese ejemplo de la capacidad que Dios nos ha dado para podernos mantener firmes e inconmovibles como una roca, porque Él es la roca. Amén. Muchas veces somos valientes, tenemos firmeza, tenemos perseverancia, tenemos el carácter apropiado, y hemos ganado muchas batallas en el pasado, pero viene el enemigo y nos toca las emociones y ya resbalamos, caemos. Lo digo por experiencia propia, ¿vale? Satanás va a querer destruirte, de moverte. En esto, a mí, Dios me ha hablado a mí primeramente, ¿vale? De movernos con una palabra simple de alguien cercano, de alguien a quien amas, a alguien que sea de influencia en ti, simplemente porque odia el propósito de Dios en tu vida. Odia verte a ti con la imagen, identidad y carácter de Dios. Entonces, no permitamos que un simple comentario acabe con nosotros.
porque entre más allegada, más amada es la persona, más no va a afectar. Tal vez cuestiones, te sientas juzgado, señalado, no entiendan tu fe, tu caminar en el Señor. No entiendan y no puedan ver lo que tú sí puedes ver mucho más allá. Los planes, los propósitos que Dios tiene con ellos. Y claro, son seres que amas y pues a mí me han sacudido, Sin embargo, Dios me ha venido hablando en esto, que no tengo que dejar que las emociones gobiernen mi vida, mi estado de ánimo. Bueno, es que hoy como me siento triste, pues entonces hoy no voy a la iglesia. Mejor me quedo aquí en casa durmiendo. Y algo muy importante, aquí en las emociones, a las mujeres nos cuesta un poco más. ¿Por qué? Por nuestro cambio físico, de la pubertad, de la lactancia, cuando estamos con el periodo, ¿cierto? Estamos con esa montaña rusa, que podemos estar felices, luego enfadadas, luego enojadas, ¿cierto? Con la menopausia, los calores, ¿cierto? Entonces, no dejemos que las emociones nos gobiernen, sino que dejemos que el propósito de Dios siga fluyendo a través de nuestra vida y que Dios nos ayude a tener ese nivel de emocional que necesitamos. Yo en lo personal le digo, Señor, ayúdame a tener ese nivel emocional que necesito para enfrentar y seguir adelante. Porque cuando me dejo dominar por las emociones, obstaculizo lo que Dios quiere hacer. Obstaculizo mi obediencia en Dios. Me olvido de sus promesas. Y el corazón me puede engañar, las emociones me pueden engañar. El chico que está soltero dice, no, es que mira, ella es mi media naranja, pero resulta que la chica no es cristiana. Ahí las emociones lo están engañando, porque sabemos que es el yugo desigual. Amén. Entonces, no permitamos que las emociones nos engañen y nos alejen de Dios. La clave para poder cumplir con una actitud, un carácter y un nivel emocional que necesitamos en la misión en la que Dios nos ha llamado y que muchas veces nos reta, es saber que la fuerza y la capacidad no es de nosotros mismos, sino de quién, de Dios, y que con Él es que podemos vencer. Amén. Así que quiero culminar este tiempo con un tiempo de oración y le decía a mi esposo que me colaborase con ello, a que si tenemos que pedir perdón a Dios porque en nuestra boca ha habido más queja que alabanza, porque hemos cuestionado a Dios por el proceso por el que nos está pasando, porque hemos puesto ese obstáculo, esa barrera para que Él nos transforme, nos pula como ese diamante. Cuando el diamante es expulsado hacia afuera, dice que entre más claro, es más puro, más auténtico. Y tiene muchas caras y tiene brillo y cuesta mucho. Yo en lo personal no conozco un diamante que lo haya visto en físico, lo he visto en fotos, porque cuesta de conseguir y el que lo tenga sabe que le cuesta dinero. Entonces, cuando somos expulsados hacia afuera, los demás van a ver ese brillo, donde han ido puliendo lo que Dios está haciendo y transformando en nosotros. ¿Y quiénes son las primeras personas en darse cuenta de ello? Los que están a nuestro alrededor, los de casa, los de familia y los vecinos, que puedan mostrar esa luz
ese nivel de pureza, de autenticidad, de originalidad a los demás. Entonces estamos llamados a cumplir ese propósito que Dios te ha encomendado, pero que te dejes pasar por ese proceso como el diamante, que Dios te dé esa actitud que necesitas y que trabaje en tus emociones. Mi cielo, por favor, pasa. Entonces, pongámonos en una actitud de humildad. Ahí, cierra tus ojos y pídele al Señor que te muestre en qué les has estado fallando durante este proceso de transformación, en tu llamado, en tu crecer, en tu andar como cristiano. Y si has fallado, si ha habido pecado, si ha habido queja, pues es el momento de reconciliarte con Dios, es el momento de pedir perdón, es el momento de decir que con su fuego te purifique, te santifique, te llene, que saque lo que contamina tu vida, que te ayude a tener paciencia, que te dé dominio propio, autocontrol de las emociones y que no te dejes dominar, gobernar de ellas. Y que aunque no entendamos lo que Dios está haciendo con nosotros en estos momentos, luego lo comprenderemos, porque sabemos que sus pensamientos son mucho mayor que los nuestros. Le pido a Carsten que por favor me colabore con la alabanza que cantamos ahorita como en el cielo.